Representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 21 de octubre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Brevemente, algunos titulares, porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Skype. El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde aclaró este miércoles que el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, que lleva el caso de Alex Saab, debe escuchar las alegaciones del detenido y evaluar la solicitud de medida cautelar de arresto domiciliario que ha pedido la defensa. En una nota y aclaración del alto tribunal, las autoridades judiciales explican que no se han pronunciado sobre el fondo del proceso de extradición y esto ocurrirá hasta tanto se resuelvan las irregularidades antes mencionadas. Hablaremos al respecto con nuestra primera invitada la tarde de hoy. Además, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, durante su intervención en la Asamblea General de la OEA, ha dicho que Estados Unidos espera que este organismo apruebe una resolución contundente condenando al régimen de Maduro, así como esperamos que todos los Estados miembros no reconozcan las elecciones ilegítimas de Venezuela. Y un dato: en el primer reporte preliminar del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hoy hasta las 12 del mediodía se habían registrado 53 protestas en todo nuestro país. Vamos, esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Skype a nuestra primera invitada, Maybor Petit, es investigadora, politóloga venezolana, cubre los temas de crimen organizado transnacional en el portal venezuelapolitica.info. Maybor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, un gran placer para mí conversar con ustedes y con tu gran audiencia. Pues, Maybor, comentamos con la audiencia, con los amigos oyentes e internautas, parte de una nota de prensa que ha emitido el Tribunal Supremo de Cabo Verde aclarando algunas dudas. Ellos inician el documento diciendo que, teniendo en cuenta que las noticias publicadas por algunos medios nacionales y extranjeros se prestan a confusión sobre el contenido, el sentido de las decisiones, dan toda esta aclaratoria. Yo te pediría un comentario sobre este caso. Bienvenida. Sí, ciertamente. De hecho, el fiscal de Cabo Verde ha señalado ya en varias oportunidades que hay una campaña de opinión pública que ha hecho de este caso un problema para la estrategia no solamente del interior del país, sino también de las mismas cortes, pero ellos han declarado que no existe ninguna intervención y que el caso de Alex Saab se tramitará en las instancias que debe hacerse. Cuando el 19 de este mes de octubre se dio a conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación a un recurso que había sometido la defensa de Alex Saab para que se apelara a la decisión de la Corte de Apelaciones sobre el fallo positivo para la extradición, pero en paralelo esa solicitud también conllevaba a que Alex Saab se le considerara que estuviera bajo arresto domiciliario en libertad bajo fianza. Cuando la decisión de la Corte Suprema de Justicia se da a conocer a través de los abogados de la defensa, ellos hacen hincapié en que se envía la propuesta y el recurso a la Corte de Apelaciones, señalando que debe ser revisada, y también hicieron en la rueda de prensa una acotación, y es que había varias irregularidades. Entonces, cuando hoy hay un comunicado del tribunal donde se señala que se va a revisar porque no hay ninguna decisión de fondo sobre la materia principal de este caso, que es la extradición, sino que se mandaron a revisar elementos que solo la instancia de menor posición o instancia judicial debe revisar, que es si Alex Saab puede esperar fuera de la cárcel la decisión de la máxima autoridad para su extradición. Ahí es donde está el meollo del asunto,
creo que las declaraciones de la defensa el día de ayer generaron grande, si se quiere, desinformación, que ha sido un objeto de los abogados desde hace algún tiempo, y también aprobar para que la opinión pública pueda pensar que existen irregularidades tratando de desmeritar el trabajo de los centros de justicia de Cabo Verde. Entonces, mucha gente sé que está confundida porque no es fácil entenderlo, pero lo que queda claro es que la Corte va a seguir estudiando el tema principal de este recurso, que es la extradición. ¿Qué es lo que le toca hacer? ¿Ratificar la decisión o no? Lo que andan buscando los abogados de Alex Saab es más tiempo, es decir, que a través de acciones como las que ocurrieron desde ayer y ayer, se pueda ganar más espacio de tiempo, buscando tal vez otros objetivos que ya serían más bien de carácter estratégico político. Y es que muchos han planteado, por ejemplo, el hecho de que los abogados estén apostando a que las elecciones presidenciales en los Estados Unidos estén a favor de Biden y no de Trump, porque la posición de Trump en relación a Venezuela y al régimen de Nicolás Maduro ha sido mucho más dura, y ya desde la plataforma de Biden se ha señalado que se va a volver a todo lo que es la estrategia político-diplomática. Ahora, Maybor, perdón, quiero de toda naturaleza. Si me permites, y perdón que te interrumpa, quiero detenerme allí porque le trasladaba la inquietud a Javier Ignacio Mallorca, con quien conversamos el día de ayer, periodista especializado en criminalística, sobre este tema. Y entendemos, y quisiera aclararlo contigo, tú estás en los Estados Unidos, que allí existe división de poderes, y este caso lo llevan las autoridades judiciales, es decir, que pase lo que pase el 3 de noviembre, no deberían cambiar demasiado las cosas con relación a esta solicitud de extradición contra Alex Saab. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Ciertamente aquí hay división de poderes. Cuando te hago referencia a la apuesta que está haciendo la defensa de Alex Saab, es una posición externa, porque de más está decirte que ellos consideran que este caso no es de carácter de crimen organizado, sino un aspecto político por la persecución que ha llevado a cabo el presidente Donald Trump contra Nicolás Maduro. Es una posición que ellos han sostenido dentro de la línea de la defensa, y de hecho en la última declaración de la defensa, que es bastante amplia y bastante aclaratoria para este aspecto, se señala exactamente lo mismo, que Alex Saab es un perseguido político de la administración de Donald Trump, que no tiene nada que ver el caso con crimen organizado. Y en la posición interna de este país, lo que está en juego es un caso de crimen organizado, de lavado de dinero, por más de 350 millones de dólares que pasaron por el sistema financiero de los Estados Unidos, y que el Departamento de Justicia tiene suficientes evidencias para probarlo delante de un jurado. Son dos cosas diferentes. A nivel de la estrategia comunicacional de la defensa, se ha señalado y se ha incluso impulsado esa tesis de que si hay algún cambio, si ellos ganan más tiempo, podría haber cambios en lo que se llama la agenda política de la Casa Blanca, y buscando que en ese caso Nicolás Maduro y su régimen pasaran a formar parte de discusiones que tienen más que ver con la estrategia diplomática que con las acciones de alta presión que se han tomado hasta ahora. Por eso te hacía la aclaratoria, porque esto es lo que se ha venido manejando desde afuera. Aquí adentro el Departamento de Justicia, independientemente de quién esté en la Casa Blanca, va a seguir manejando los casos de crimen organizado, porque para ello existe justamente independencia de poder. Hay mucha gente que está apuntando hacia la especulación sobre este aspecto. Maybor, quiero detenerme en lo que tú mencionabas, que da la impresión que es el meollo del asunto, y es la posible libertad o arresto domiciliario de Alex Saab.
estábamos leyendo con detenimiento, hemos traducido el documento, la nota de prensa, digamos, del Tribunal Supremo, y quisiera aclarar contigo a ver si hemos entendido bien el mensaje de este alto tribunal. Ellos lo que vienen a decir es que esto tiene que ser considerado por el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, y por su jerarquía es el competente para escuchar en esa instancia la solicitud de esta medida cautelar. Yo te pediría un comentario al respecto. Te escuchamos. Sí, ciertamente, porque la Corte Suprema de Justicia, que fue a donde se sometió el recurso por parte de la defensa, incluía no solamente el tema de la extradición, que sí es materia del tribunal más alto de ese país, y agregó como un segundo punto esto que estamos hablando, que justamente la libertad bajo fianza y arresto domiciliario. Este tema es única y exclusivamente competencia de un tribunal de menor disposición, y de allí que hayan señalado en este comunicado las autoridades judiciales de Cabo Verde que el mismo va a ser discutido por el Tribunal de Apelaciones de Barlovento, que fue el tribunal que aprobó inicialmente la extradición solicitada por el gobierno de los Estados Unidos y que ya había sido previamente autorizada desde el punto de vista administrativo por el gobierno de Cabo Verde, que son también dos instancias diferentes. Y en este caso, la discusión sobre la libertad o no de el señor Alex Saab está vinculada también a una norma que hay en ese país, en el que si los procesos se amplían más allá de lo establecido o de lo previsto inicialmente, que es este caso en particular, el acusado puede gozar de lo que se llama prisión domiciliaria y libertad bajo fianza hasta que la decisión se tome en el máximo tribunal. Esto es una especie de regla interna de Cabo Verde, y creo que de acuerdo al número de días en el que Saab ha pasado en la cárcel, primero en la cárcel de Sal y luego en la otra, cumpliría con ese requerimiento, pero no estamos todavía claros al respecto, porque la Corte de Apelaciones de Barlovento tiene que revisar el caso como tal y sumar los días para ver si necesariamente se es acreedor de ese beneficio. De serlo así, este señor sería enviado a una residencia de la cual carece, porque él no tiene ningún tipo de residencia en Cabo Verde. Entonces, todo esto está bajo discusión en estos momentos, y la defensa busca ampliar el margen de días también para la discusión de los otros recursos. Creo que una vez conversamos que una vez que la instancia máxima de Cabo Verde defina su posición en relación a la extradición, que es su función, la defensa también ha dicho que cuando eso concluya, ellos van a ir a otro tribunal que hay en Cabo Verde, que es el Tribunal Constitucional, para hacer otro tipo de apelaciones que buscan ganar tiempo y evitar la extradición. Los abogados ayer dijeron desde España que ellos estaban haciendo todo lo posible y tomando en cuenta todos los recursos, los vericuetos que les permite la ley para evitar que Alex Saab sea extraditado, pero no tienen la menor duda de que la Corte de Apelaciones fijó ya una decisión que era ratificar la posición del gobierno de Cabo Verde en enviar a Alex Saab a los Estados Unidos. Entonces, ellos lo que están buscando en todo caso es tiempo para buscar cambiar el escenario. Lo otro que te quería comentar en relación a este caso es que se anunció por parte de la defensa que ellos habían acudido a una instancia internacional a denunciar el gobierno de Cabo Verde por la violación al derecho a la defensa y los derechos humanos de Alex Saab. Pero esa decisión que se tome en ese tribunal africano internacional no tiene ninguna incidencia
desde el punto de vista jurídico en las instancias nacionales porque son soberanas. Finalmente, Mayor, en tu opinión, el Tribunal de Apelaciones podría alegar, o las autoridades, no sé incluso si la Fiscalía, peligro de fuga en el caso de Alex Saab, porque ahora mismo recuerdo lo que pasó en noviembre del año pasado con Hugo Carvajal. En esa oportunidad, el gobierno norteamericano calificó de vergonzosa la libertad que le fue otorgada en pleno proceso de extradición hacia los Estados Unidos. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, muy probablemente ellos vayan a alegar porque uno de los puntos de la declaración del fiscal que fue el 9 de octubre es que él señaló que este caso en particular tenía términos que iban directamente relacionados a la estrategia de la defensa en función de lo que decida un país. Y es decir, ellos están cumpliendo con una serie de reglas y pareciera que ellos están entendiendo que hay un intento o una aventura por parte de los interesados de extraer a Saab. Eso es lo que se lee del discurso, de las palabras que dio el fiscal el día 9 de octubre. Y también se ha denunciado en varias oportunidades, que una parte son especulaciones, pero otras sí son reales, de que definitivamente podría haber un intento de fuga y eso va a ser considerado al momento que los jueces estén discutiendo una fianza para Alex Saab. Maybor Petit, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, investigadora, politóloga venezolana, cubre temas de crimen organizado transnacional en el portal venezuelapolitica.info, ofreciendo detalles acerca de este proceso de extradición que tanto interés ha generado, como es natural, en Venezuela. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras, con 20 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó resolución sobre el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas. Y vamos a compartir con ustedes parte de la iniciativa y vamos a tratar de colocarlo en pantalla que viene promoviendo el gobierno de los Estados Unidos en esta Asamblea General. Infobae destaca: Estados Unidos reclamó que Nicaragua reforme su sistema electoral y hoy se vota una resolución sobre los comicios en Venezuela. Sobre esto estamos pendientes. También comentar las declaraciones que ofreció el diputado Julio Borges, quien actúa como canciller o responsable de política exterior del gobierno interino de Venezuela. Él dijo: Venezuela es hoy un estado gangsteril que nos ha llevado al colapso total. Maduro prefiere dominar sobre cadáveres y ruinas antes de apartarse
del poder. También dijo: quiero pedirle a los países que consideren poder activar la justicia universal. Esa sería la mayor demostración de que están comprometidos con los derechos humanos. Es un deber moral y es un deber político. Además, el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo aseguró: la comunidad internacional debe estar lista para ayudar a Venezuela cuando se libere. Esto en el marco de una intervención que tuvo justo en la Asamblea de la OEA. La reacción del equipo que acompaña a Nicolás Maduro van a anunciar, lo tomamos del Universal, que el Plan República se activará el 25 de octubre durante simulacro electoral. Así lo informó el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, Remigio Ceballos, quien detalló que esta es una de las tareas establecidas en el Plan República, lo cual quiere decir que de momento no piensan retractarse. Van a seguir adelante con los comicios que organizan para diciembre. Y lo dicho, tal como lo destaca el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hasta las 12 del mediodía, en un primer informe preliminar, se habían registrado 53 protestas en 15 estados del país. En Caracas, los educadores, como lo destaca Provea, realizaron protestas frente al Ministerio de Educación exigiendo salarios dignos y mejores condiciones de trabajo. Además, en Colombia hubo multitudinarias marchas y además transcurrieron en paz. Según lo destaca El Tiempo de Bogotá, también se realizó el funeral de un miembro del partido de las FARC asesinado en el Meta. Marchas de los sectores sociales en el país vecino. A propósito de los avances con relación a las vacunas contra el COVID-19, hoy el laboratorio AstraZeneca ha aclarado, luego de lo ocurrido con un voluntario, la muerte de un voluntario que participaba en el ensayo en Brasil, como lo destaca La Nación de Argentina, las autoridades de salud de Brasil indicaron que murió un voluntario en una prueba clínica de la vacuna. Bueno, este laboratorio aclaró, y lo tomamos de Bloomberg, que la muerte del voluntario este voluntario no recibió la vacuna. De hecho, ellos han dicho que el ensayo clínico en Estados Unidos de la vacuna del fabricante de medicamentos permanece en espera. Lo cierto es que las acciones, como dice Bloomberg, de AstraZeneca retrocedieron y tuvieron pérdidas después de la noticia de la muerte de este voluntario. Vamos a reponer para ustedes lo que ha ocurrido hace algunos minutos en la OEA, esta votación. Recuerden ustedes, hay dos resoluciones, una que tiene que ver con Venezuela y una que tiene que ver con Nicaragua. Esto ocurrió hace algunos minutos con relación a este país. Escuchemos. Thank you very much, Mr. Chairman. The results of the vote is as follows. In favor of the resolution, 20 votes. Against the resolution, 2 votes. And there were 12 abstentions. Thank you, Mr. Chairman. Bien, el que acabamos de escuchar en inglés ha dicho exactamente lo que comentamos al inicio de esta parte del programa, con 21 votos a favor, 4 en contra, 9 abstenciones. La Asamblea de la OEA aprobó la resolución. Él hacía referencia a la resolución sobre la carencia de condiciones democráticas mínimas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en la República de Venezuela. Se refería a nuestro país de Venezuela. Esta era una de las iniciativas que había propuesto el gobierno de los Estados Unidos y otros países, incluyendo Uruguay. Y vamos a reponer la declaración del canciller de ese país durante su intervención en la Asamblea General. Él justificaba la posición en torno a Venezuela y lo hacía en los siguientes términos. Escuchemos. Uruguay quiere reafirmar una vez más su más firme condena por la injustificable situación que padece el pueblo venezolano, y en especial por el cada vez mayor estrechamiento del espacio democrático en el país, las persistentes violaciones a los derechos humanos, informadas por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas, y el empeoramiento de la situación humanitaria agravada ahora por los efectos de la pandemia del COVID-19. Sus habitantes padecen los continuos embates de un régimen que conculca en forma sistemática y deliberada sus libertades y derechos fundamentales. En el ámbito interamericano, esta situación es inadmisible al colidir con los principios esenciales de la Carta Democrática Interamericana y con los valores que caracterizan a las sociedades democráticas.
Por ello, Uruguay sostiene que la única salida posible a la grave crisis política, institucional, socioeconómica y humanitaria que vive Venezuela es a través del proceso democrático, pacífico, negociado entre venezolanos, que conduzca a elecciones con garantías, transparentes, libres, justas y verificadas internacionalmente, motivo por el cual apoyamos la resolución a ser aprobada por esta Asamblea General. Uruguay quiere reafirmar. Bien, el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, durante su intervención en el marco de la Asamblea General de la OEA. Y hoy, paralelamente a esta actividad, se celebró un foro virtual sobre el principio de responsabilidad de proteger, invocado, saben ustedes, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas por el presidente del Parlamento, el presidente encargado Juan Guaidó. Él tomó la palabra en esta actividad y reiteraba la necesidad del apoyo de la comunidad internacional para resolver la crisis que atraviesa nuestro país. Vamos a escuchar. Movimiento preventivo. Que no debería la responsabilidad internacional y aún tan progresiva se debe hacer también claramente la resolución de esto. Venezuela por omisión de un país o por referencia a la mitad del Estado, a los servicios de expresión, pero también a la ley de la gran refugiados, que no se registra el valor de la deja la pérdida de la ex Yugoslavia, y aquí me está con la sociedad. Vamos a ver un evento preventivo, sin duda, como yo diría, de esta realidad también claramente la destrucción de la democracia y la sociedad de los países que no viven ya la migración, que no sean simplemente relatores o espectadores que son económicos de la tragedia y refugiados, no sean simplemente relatores o escritores la crisis en la pérdida de hablar que me da el centro en esta razón de una sociedad. Nosotros vamos a tomar acción por la democracia y la libertad de acción para poder interpretar la realización de una sociedad como la global, la democracia y libertad, y poder enviar al mundo de la herramienta de las sociedades que han sido diseñadas que hoy no sean simplemente relatores o espectadores de la tragedia, aprueban simplemente relatores de cambio que sigue en una alternativa de solución y que abriendo toda la alternativa para de la comunidad internacional debemos nosotros por la como acción de la reforma de la democracia y la libertad para poder interpretar se debe hacer la nacional pero también básica en busca de esto y libertad y poder o herramientas directas que han sido diseñadas y que hoy que leer la alerta temprana, que no se repitan fallas de la comunidad internacional que exige cada ex, que exige y aquí necesitan la de final, de mantenimiento preventivo. Y decíamos al inicio de esta parte del programa que según el Observatorio de Conflictividad Social se registraron hasta el mediodía más de 50 manifestaciones en todo el país, una de ellas en Barquisimeto, y vamos a reponer cómo se expresaban los educadores en esta ciudad del estado Lara. Escuchemos. Que deja la lejanía, la pérdida del hogar como centro. De la capital, los trabajadores de la salud se sumaron a los maestros y escuchemos lo que expresaban también. Hablamos con los representantes sindicales del sector salud y de educación sobre lo que ha ocurrido hoy en buena parte del territorio nacional. Ya venimos.
Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carlos Machado Allison y la seguridad agroalimentaria. Aunque pionero en los estudios de entomología en Venezuela, el doctor Carlos Machado Allison es probablemente más conocido por su experticia en materia de agroalimentación y su empeño por propulsar políticas agroalimentarias que garanticen al venezolano el acceso a los alimentos básicos. Carlos Machado Allison estudió biología en la Universidad Autónoma de México. Se especializó en entomología médica en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y culminó su PhD en genética en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Se desempeñó como docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela, donde formó 3 generaciones de profesionales en diversas líneas de investigación de la ecología, entomología médica y la epidemiología. Allí fue director de la Escuela de Biología y del Instituto de Zoología Tropical. Una vez jubilado de la UCB, decide emprender una tarea que siempre había postergado: escribir un libro sobre el problema de la alimentación en Venezuela. Sin embargo, se encontró que no había información sobre la cual desarrollar sus ideas. Así, comenzó a recabar y sistematizar datos que dieron origen a una serie de libros que lo convertirían en la mayor autoridad del país en el tema agroalimentario. Se dedicó entonces a la docencia en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, donde fue director de investigaciones. El doctor Carlos Machado Allison es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, desde donde insiste incansablemente en la necesidad de fortalecer la capacidad tecnológica del país en materia agrícola. Hoy, ante la inocultable escasez de alimentos que vive nuestro país, se hacen imprescindibles voces como la del doctor Machado Allison. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que a esta hora vamos a conversar acerca de lo que ha ocurrido hoy en buena parte del territorio nacional. Más de 50 protestas hasta las 12 del mediodía, buena parte de ellas protagonizadas por los sectores de la salud y la educación. Nos acompaña, me dicen, Pablo Zambrano, dirigente sindical del sector salud, coordinador nacional del sindicato Mosbase y secretario ejecutivo de Fetrasalud. Gracias por atendernos, buenas tardes. Gracias por el contacto, saludos.
Saludos. También nos acompaña Griselda Sánchez, secretaria de Contratación Colectiva de Reclamos y Conflictos de SINVEMA y coordinadora de la Coalición Sindical Nacional. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, María Alejandra. Gracias por la invitación. Pues iniciaría la conversación con Griselda Sánchez porque francamente nos parecieron dramáticas algunas imágenes que vimos de los educadores desesperados gritándole a los cuerpos de seguridad del Estado, bueno, cuál era su situación de precariedad laboral. $3, llegó a decir una educadora en el Ministerio de Educación en Caracas, es lo que recibieron como aguinaldo este año. Yo le pediría un comentario, la escuchamos. Sí, bueno, nosotros hoy salimos una vez más a protestar al Ministerio de Educación por este abuso, este atropello que nuevamente comete contra esta clase trabajadora. Hoy, lamentablemente, Aristóbulo Isturi y Nicolás Maduro siguen sordos ante las exigencias que hemos hecho los docentes en todo el país. Tengo que decir, María Alejandra, que hoy se movilizaron todos los estados de Venezuela. Hoy nuevamente el magisterio salió de la mano con algunos sectores que definitivamente estamos dispuestos a luchar por el rescate de la educación democrática y de calidad para todos nuestros jóvenes. Hoy nosotros denunciamos que recibimos un pago, María Alejandra, de 1.550 bolívares. Algunos docentes, otros que le cancelaron 1.200, a otros le cancelaron 1.300.000. Es decir, hoy con esto que nos cancelaron, el trabajador, o en el momento que nos cancelaron, que fue la semana pasada, no podía ni siquiera comprar 1 kilo de carne, María Alejandra. O sea, esto es irrisorio, esto es un pago que nosotros rechazamos. Nos parece que definitivamente Nicolás Maduro y Aristóbulo Isturi están retando a este gremio, están retando además a la clase trabajadora que hoy se moviliza, que hoy se reúne, que hoy hace asamblea y que hoy le hacemos un llamado además a la sociedad civil para que se incorpore a la lucha de la clase trabajadora. Definitivamente, nosotros entendemos que el problema de Venezuela pasa por una salida política, pero los trabajadores estamos haciendo un auto en la historia de lo que hoy ocurre en Venezuela. Hoy los docentes rechazamos esa educación a distancia o esa educación online porque ninguno de los dos métodos hoy puede funcionar en el sistema educativo venezolano por las condiciones de país en las que estamos todos los trabajadores sometidos, docentes, administrativos, obreros, padres, madres y representantes. Hoy nuestros jóvenes no tienen teléfonos celulares, Alejandra. Tengo que decir que ayer visitamos una unidad educativa y de 40 docentes con que nosotros nos reunimos solamente 4 tenían teléfonos inteligentes. Nosotros convocamos esta reunión, hemos estado conversando con algunos padres, madres y representantes para que entiendan que definitivamente no se puede seguir sosteniendo esta mentira en el tiempo, que es imposible, es inviable que la educación pueda mantenerse bajo este sistema. Es una irresponsabilidad de todos los padres, además, que bueno, no sé qué están pensando, porque además no son los hijos los que están estudiando. Son muchos representantes los que hoy están haciendo la tarea. Hoy ese proceso de enseñanza y aprendizaje no se está dando en las instituciones públicas del país. Hoy, lamentablemente, el sistema educativo está totalmente desasistido por estos irresponsables, estos dos grandes irresponsables que acabaron y que le bajaron la Santa María a la educación. Hoy de Ahora, ¿qué quiere decir Griselda Sánchez, y perdón que le interrumpa, cuando dice Aristóbulo Isturi está retando al sector de la educación? Bueno, lo está retando María Alejandra porque el hecho de que no te responda, el hecho de que no llame a las federaciones para presentar una oferta de pago, es como una burla, ¿no? Es como ellos están trabajando para definitivamente acabar con la psiquis de las personas. Hoy un trabajador que vive en Venezuela, María Alejandra, que venga este sueldo, bueno, está deprimido, está con ánimos de hacer nada, y eso es una realidad, y eso lo vemos a pesar de que sí nos movilizamos muchos trabajadores, pero en Caracas somos, bueno, una cantidad inmensa de docentes. Siempre salimos una representación importante, 500, 400, 2.000, 3.000, hemos salido, pero lamentablemente, María Alejandra, con este tema de lo que estamos ganando, el trabajador queda inhabilitado incluso para protestar.
O sea, hoy nosotros rechazamos esto y vemos cómo Aristóbulo no da, o sea, no presenta una oferta, Aristóbulo no se sienta, no llama a las federaciones, o sea, él hace caso omiso a todo lo que se está haciendo, y yo creo que lo está retando en el sentido de que, bueno, yo definitivamente pienso que Aristóbulo como que quiere una acción más radical. ¿Será que él quiere que le tomemos el Ministerio de Educación, las oficinas? ¿Será que él está buscando eso? O sea, porque no es posible que nosotros en 2 años, porque ya tenemos 2 años, con permanentes protestas en la calle, en las redes sociales, en medio de la pandemia, este hombre definitivamente no tenga el sentido común de decir, oye, me tengo que sentar. Es mentira que 8 millones de jóvenes están asistiendo a las escuelas. Él sabe que es mentira. Él sabe que nuestros jóvenes lamentablemente tuvieron que abandonar los cuadernos para irse a trabajar, y que no se les vea el queso a la tostada, o sea, en el sentido de que no se le presta la atención debida a esta clase trabajadora. A los educadores no se les está brindando definitivamente la atención que se requiere para que el docente pueda mantenerse en el sistema. Ahora le pregunto a Pablo Zambrano, porque lo comentamos, vimos en esta manifestación a trabajadores de la salud acompañando a esta protesta que fue convocada inicialmente por los educadores de nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Sí, nosotros el día de hoy acompañamos a los maestros que se encontraban en la Inspectoría del Trabajo. Era un compromiso que habíamos adquirido con Edgar Machado, presidente del sindicato CIBEMA, y por supuesto con las federaciones, donde nuestros sectores tenían que dar el paso de la unidad. Nuestros sectores tenemos que comenzar de alguna manera a luchar juntos, porque tenemos algo en común, que es precisamente la situación que se presenta con el salario, que debo decirte que para nosotros no existe. Pues nosotros en la salud decidimos de que inclusive no reconocemos el aguinaldo que se nos pagó, pero que representan unos promedio de 950.000 bolívares, cuando hablamos del equipo multidisciplinario de salud entre profesionales, empleados, administrativos y obreros, porque se viola la base de cálculo que la establece precisamente el artículo 91 de la Constitución. Para los trabajadores venezolanos en este momento, sobre todo lo de la administración pública, no existe el salario. Esa es una gran irresponsabilidad del gobierno de Maduro, que, bueno, no puede justificarse de ninguna forma, ni ellos tienen la excusa del bloqueo. Pero, ¿cómo explican que en Venezuela el salario mínimo, que es el que empuja las escalas, que es el que empuja los tabuladores de salario, sea menos de $1? Que un pensionado venezolano o un jubilado venezolano reciba menos de $1. Eso no tiene justificación. Eso es simplemente llevar a los trabajadores a los tiempos, inclusive a la teoría de la explotación del hombre por el hombre, que la establece Carlos Marx, que precisamente son las teorías que ellos manejan. La explotación de los trabajadores, que en este momento no tienen ni siquiera cómo alimentarse, y sin embargo, en el caso de nosotros los de la salud, hemos sido bien responsables, porque de lo que significa la pandemia y las otras enfermedades, nos zumbamos encima al país y hemos dado la cara en los distintos hospitales. Inclusive tenemos las muertes de nuestros trabajadores, que ya van por unos 231 trabajadores que han fallecido, pero también tenemos miles de trabajadores que han sido infectados por la pandemia y que simplemente nos hemos hecho especialistas en guarapo, porque ni siquiera los medicamentos para superar la enfermedad se le han entregado a los trabajadores. Esa es una realidad. Hay una realidad común entre todos los trabajadores venezolanos, que es precisamente el hecho concreto de que nos robaron las conquistas, de que nos robaron el salario y por supuesto las contrataciones colectivas, y ante ese hecho nosotros hemos salido a la calle, vamos a seguir en la calle y estamos protestando dentro de los hospitales, y estamos llamando para el 4 de noviembre a una manifestación, una marcha que va a salir desde la Maternidad Concepción Palacio, y vamos a marchar hasta la Plaza Caracas, porque tenemos que movilizarnos con nuestras propias banderas de trabajadores, con nuestros reclamos como trabajadores, porque necesitamos que hayan grandes transformaciones para que este país pueda progresar. Sobre este tema le pregunto a Griselda Sánchez, ¿existe, digamos, una agenda de protestas o actividades conjuntas con el sector salud? ¿Qué puede decirnos? La escuchamos.
Sí, mira, nosotros definitivamente tenemos una agenda a través de la coalición sindical, donde nos agrupamos los verdaderos líderes natos de la lucha sociales. Yo creo que ya en Venezuela la gente tiene que entender, María Alejandra, que aquí tiene que venir la renovación de las dirigencias sindicales. Aquí nosotros no podemos seguir mandando como jefe de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Aquí nosotros la movilización, por ejemplo, que tuvimos hoy en el Ministerio de Educación, eso era puro maestro. Los que estábamos ahí éramos puros maestros de diferentes, muchos apolíticos, muchos que no pertenecen a ninguna organización política, pero puros maestros que estamos dispuestos a cambiar esto, María Alejandra. Voceros, delegados que tenemos nosotros en nuestras organizaciones sindicales. Nosotros lamentablemente, María Alejandra, no podemos acompañar a quien nos persigue, a quien nos acosa. Tengo que decir, nosotros hoy día en el sindicato estamos siendo atropellados por Edgar Machado, presidente del sindicato, que además se robó todo el material electoral, porque nosotros nos vamos a contar, María Alejandra, porque nosotros creemos en la democracia y nosotros practicamos la democracia, María Alejandra. No podemos seguir enquistados en los cargos 30, 40 años y hablar de democracia. Eso no tiene sentido. O sea, aquí la dirigencia política y la dirigencia sindical debe entender que la democracia pasa porque se entienda que las elecciones deben ser abiertas. Hoy peleamos esta tragedia que quieren hacer en diciembre, un circo electoral en Venezuela, y resulta que en los sindicatos y en las federaciones se hace lo mismo. Eso no puede ser. Y no hablo de todas las federaciones porque entiendo que muchas federaciones han querido habilitar su proceso electoral y no los han llamado el CNEL, etc. Pero en el caso del sindicato nuestro, nosotros estamos peleándonos, o sea, queremos ir a elecciones, queremos contarnos y queremos renovar los cuadros de nuestra organización. Nosotros llegamos a un sindicato, María Alejandra, que tenía 1.000 afiliados y hoy tenemos más de 3.000, casi 4.000 afiliados por el trabajo que se ha hecho desde la Secretaría de Organización, que además hoy nos acompañó nuestra compañera de la Secretaría de Organización, que fue la que entrevistaron, parte de la que dio las entrevistas, y que nosotros no podemos definitivamente, María Alejandra, aceptar el atropello interno que nos quieren generar estas personas. Nosotros no vamos a permitir. Y yo creo que la unidad pasa por entender que hay que respetar el trabajo que ya está hecho, el trabajo que ya está organizado. Eso de que vamos en la unidad con la nariz tapada, no, eso también le ha hecho mucho daño a Venezuela. Eso ha destruido el país. Aquí lamentablemente no hemos salido de esto, María Alejandra, porque no hemos entendido que la unidad, la verdadera unidad es la verdadera unidad de acción, María Alejandra. Si nosotros vamos a acompañar al sector salud, lo vamos a acompañar, pero vamos a respetar a los líderes natos del sector salud, que realmente tengan una convocatoria y nos inviten pues a nosotros a participar, y nosotros con mucho gusto allí vamos a estar. Nosotros también tenemos gente del sector salud que nos acompañan en nuestra lucha. Hoy tuvimos incluso con un grupo de enfermeras del grupo Ana Rosario, que nosotros también respaldamos y acompañamos. Pero lo que no vamos a aceptar es que lo que nos está haciendo el gobierno no los haga también la oposición. Eso no lo vamos a permitir, eso lo vamos a denunciar y lo vamos a rechazar. Yo tengo pruebas de todo lo que estoy diciendo. Nosotros hemos ido al CICPC a poner la denuncia de la violación flagrante que se vive en nuestra organización sindical. Ahora, esto viene siendo ya para nosotros secundario, porque lo primero es el tema de los maestros. O sea, la situación que vive el maestro, María Alejandra. Este año se han suicidado 6 docentes en el país. El último se suicidó en Táchira. Hace menos de un mes se lanzó de un piso 4. O sea, esto no puede ser. Nosotros entendemos que definitivamente esta lucha interna, se va a resolver el día que nosotros vayamos a las elecciones, pero que lo principal tiene que ser respetar a nuestros voceros, respetar a nuestros delegados y no permitir que absolutamente nadie persiga a ningún trabajador. Nosotros estamos en contra de eso, vamos a luchar y lo vamos a decir en público, porque nosotros aquí esto no es un club de amigos, esta es una organización sindical seria que definitivamente entendió que no era posible la educación a distancia en Venezuela. Tuvimos un debate con los partidos y el tiempo nos dio la razón, María Alejandra. Hoy nosotros podemos decir que no nos hemos equivocado en las decisiones que hemos tomado. La educación a distancia en Venezuela es un fraude en el cual los docentes no vamos a participar. Bien, ahora yo le pregunto a Pablo Zambrano, y lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿hasta cuándo pedir reivindicaciones a un grupo que tiene como política esto de no reconocer las reivindicaciones adquiridas por los trabajadores durante tantos años y mucho menos el salario
en nuestro país. No sé si esta discusión está abierta en el seno de los sindicatos ahora mismo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, lo primero que nosotros no vamos a dejar de luchar, nosotros no vamos a dejar de reclamar y de visibilizar precisamente las violaciones que comete el gobierno en contra de los trabajadores. La única forma que tenemos para que eso precisamente recorra el mundo y llegue a todos los rincones del país es a través de la protesta, es a través precisamente de la perseverancia y por supuesto del respeto. Dentro de lo que significa el movimiento, que es un movimiento fuerte, poderoso dentro del sector salud, no hay ninguno más grande en el sector salud que el movimiento que representamos en FETRASalud, en SUNEXAS, los bioanalistas, los psicopedagogos. O sea, es una intergremial sindical poderosa que lo ha demostrado. Las grandes manifestaciones en el país se han dado desde este sector, las grandes marchas se han dado desde el sector salud. Somos la vanguardia del movimiento sindical venezolano y por supuesto vamos a seguir trabajando en pro de la unidad. Aquí no hay hipocresía, aquí no vamos a desacreditar a ningún dirigente sindical simplemente porque aspiremos ganar un sindicato. Aquí estamos luchando en pro del beneficio de los trabajadores y no vamos a tener actitudes divisionistas, que es uno de los grandes problemas que tenemos dentro de lo que significa la lucha sindical y la lucha política. Las divisiones que son constantes. Las grandes masas convocan para un lado y un grupito convoca para otro. Esas son las cosas que nos separan y que simplemente aprovecha el gobierno precisamente y se fortalece. En el sector salud nosotros tenemos una hoja de ruta bien clara. Vamos a acompañar a los profesores universitarios que están unidos con nosotros a través de la ITB, que es la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. Vamos a acompañar a las federaciones y los sindicatos, el presidente, a Edgar Machado, con ese señor nosotros vamos a luchar, porque ese es un señor honesto, un señor consecuente con su clase y un hombre que también lucha. No vamos a desacreditar a nadie porque creo que eso está de más. Dentro de lo que puede significar lo que pasa en Venezuela, lo que hace falta es que todo el mundo entienda cuál es su rol, quiénes son los verdaderos dirigentes, los que tienen movilizaciones, los que dirigen sindicatos, porque hay que dirigir sindicatos. O sea, no es que tú dices yo soy sindicalista y entonces no perteneces a ningún sindicato. Esas son las situaciones que están pasando y que tenemos que superar para poder lograr la movilidad que se necesita en lo interno para poder cambiar, inclusive cambiar hasta la forma de hacer política, porque son necesidades que tienen que llegar a Venezuela. Los trabajadores de la salud ratificamos el llamado a una movilización. Ahí se demuestra quién es quién. El 4 de noviembre, los trabajadores de la salud estamos solicitando la compañía de todos los sectores del país para marchar en pro de la recuperación del país y por supuesto de la recuperación de todas las conquistas robadas por la patronal gobierno a los trabajadores venezolanos. Bien. Gracias a Pablo Zambrano por atendernos, acompañarnos. Él es secretario ejecutivo de FETRASalud, también Griselda Sánchez. Ella es coordinadora de la Coalición Sindical Nacional, ofreciendo detalles acerca de lo que ha sido la actividad del día de hoy, o las protestas en buena parte del territorio de nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, su Conexión 750 y un titular al cierre es una información que publica la agencia de noticias Bloomberg, que habla de un supuesto encuentro entre un enviado del presidente Donald Trump
y un representante de Nicolás Maduro en México. Y leo la nota, enviado de Trump, Grenell intentó negociar en secreto la salida de Maduro. Ex embajador de Alemania se reunió con representante de Maduro en México. Conversaciones infructuosas mientras Trump busca triunfos en política exterior. Es información que publica, insistimos, Bloomberg. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de G Benestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulises Arcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.